Muchas bendiciones en este día para todos. Mi nombre es Henry Castillo, soy pastor de la iglesia Huerto de Dios en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, un hermoso tema de la palabra del Señor, hablando sobre guerra espiritual. Quiero en este día poder compartir con ustedes 7 códigos, 7 aspectos importantes para la victoria. 7 códigos de guerra que van a bendecir tu vida y que van a darte herramientas para lograr esa victoria que tanto has estado luchando. Quiero basar la palabra del Señor, este tema, en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 16. Éxodo capítulo 17 versículo 8 al 16 dice la palabra del Señor: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Josué dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En este tema, 7 códigos de guerra, aspectos vitales para una victoria. Queremos extraer de este pasaje bíblico algunas enseñanzas importantísimas en nuestra vida. A veces estamos luchando en una guerra espiritual, o mejor dicho, seamos francos, desde que nacemos, desde el primer momento en que nuestra madre recibe la esperma de nuestro padre, desde ese primer momento entramos en una guerra por la vida, por la subsistencia, en una guerra que el mismo infierno nos declara en ese mismo preciso momento. Desde allí entramos en una guerra, el mundo ha estado en guerra. De hecho, si nos remontamos mucho más atrás, nos vamos a conseguir que ha estado operando una guerra de dimensionales, una guerra eterna entre lo bueno, lo malo, entre Dios y su enemigo, su adversario, Satanás, dice la palabra del Señor, entre la luz y las tinieblas. Eso no es para nada un secreto, que el mundo está en una constante guerra espiritual y hay una fuerte lucha por dominar la raza humana. En este sentido, cuando conocemos a Dios, cuando llegamos al Señor, dice que fuimos arrancados del reino de las tinieblas y fuimos plantados en el reino de la luz. Una vez que somos plantados en el reino de la luz, que somos plantados en el reino de Dios, que pertenecemos a Dios, constantemente vamos a estar en luchas, en pruebas, en dificultades, algunas propias de nuestras decisiones. Algunas guerras o dificultades que pasamos son parte de nuestra formación, de nuestro proceso. A veces estamos en guerra por nuestras decisiones, por nuestra postura, por nuestro carácter, por nuestra naturaleza, por nuestro propósito, nuestro objetivo, o simplemente por nuestras fallas, por nuestros pecados. Abrimos puertas dimensionales, abrimos puertas hacia situaciones que después se nos convierten en una guerra, en una batalla campal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces herramientas, necesitamos códigos del reino de Dios, códigos que puedan bendecirnos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo pastor puedo luchar con esto que estoy luchando y que he estado enfrentando años, meses, tiempos largos
y no he podido ganar, no he podido lograr el éxito en esto, entonces necesitamos estudiar la palabra del Señor en este tema, 7 códigos de guerra. Vamos a estudiar en esta primera guerra del pueblo de Israel. Esta es la primera guerra de una nación que sale de Egipto por mano de Moisés, que cruza el desierto y que no eran expertos en guerras, no eran experimentados en guerra, no tenían la tecnología para la guerra, pero estaban en este momento enfrentándose a Amalek en el desierto y sin experiencia ni entrenamiento, y mucho menos tenían dotación para la guerra, no estaban armados ni tenían ningún equipo especializado para ella, pero vencieron de una manera extraordinaria solo con la ayuda de Dios. Vimos y vemos la mano de Dios reflejada en todo el caminar, en todo su caminar. En este pasaje bíblico vamos a encontrar secretos para una victoria. Aquí conseguiremos qué hacer y cómo hacerlo de la mano del Señor. Así que en esto de la primera guerra de Israel, ellos nunca habían peleado, ellos nunca habían tenido una mentalidad de guerreros. Ellos tenían mentalidad de esclavo porque habían sido esclavos por muchos años en Egipto. Tenían mentalidad del desierto porque muchos de ellos nacieron en el desierto y lo que habían visto era el desierto. Y algunos, muy pocos de ellos, tenían mentalidad de promesa porque Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra bendecida. Entre esos pocos que tenían mentalidad de promesa podemos hablar de Josué y de Caleb. Y Josué es el líder referente militar, comandante militar en esta primera guerra que la nación de Israel enfrenta. Ellos, lo primero que debemos resaltar es que ellos nunca habían peleado con nadie. No eran instruidos en guerra, tampoco eran expertos, pero confiaban en el Señor. Solo tenían que confiar en la mano poderosa del Señor. Así que vemos inmediatamente, podemos ver esta guerra como una enseñanza, como un método de Dios para enseñarnos cómo pelear con nuestros enemigos. Permíteme un paréntesis y te aclaro. Amalek significa pueblo que lame, que ama la guerra. Eran nómadas, eran errantes, eran feroces, eran rapaces. Además eran traicioneros. Ellos atacaron a Israel por detrás y cuando Israel estaba en descuido. Es interesante que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, en el versículo 17 y 18, vemos cuando tú estás cansado y trabajado, el enemigo va a asediarnos más. Ellos estaban cansados, ellos estaban trabajados, ellos estaban pasando un proceso y el enemigo los enfrentó allí, cual león que está a la cacería. El enemigo procura atacar a los débiles, a los cansados y a los que están solos. Ojo con eso que queremos hacer referencia, queremos resaltarlo en este día. El enemigo ataca a los débiles, ataca a los cansados y a los que están solos. Son 3 condiciones que debes evitar, que debes tratar de evitar al máximo, porque el enemigo se enfoca en esos tres tipos de personas. Atacó a Israel, el pueblo de Dios, que estaba en Refidim, que significa lugar de descanso. Peor aún, estando en descanso y estando en descuido. Así que debemos entonces entender que debemos aprender de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice la Biblia, habiendo acabado todo, está firme. Nosotros no podemos obviar que el enemigo después de una batalla nos va a volver a atacar y que en cualquier momento nos va a atacar. Entonces, en cualquier momento nos va a atacar, de cualquier forma nos va a atacar, de cualquier frente nos va a atacar, de cualquier manera. Él va a utilizar todas las herramientas posibles para atacarnos, destruirnos y acabarnos. Pero en el nombre del Señor está vencido y nosotros necesitamos activar 7 códigos que traigo hoy para ti, 7 aspectos importantes para lograr la victoria. Así que viene una pregunta a mi espíritu, una pregunta que viene a mi corazón en esta hora, y es: ¿por qué vienen las guerras a nuestra vida? Y en esta referencia bíblica vamos a conseguir la respuesta.
Después de la rebelión de Lucifer, hasta el día de hoy, hemos permanecido en una guerra dimensional, en una guerra eterna, en una guerra de dimensiones, de poderes, entre el bien y el mal. Guerras espirituales, de alto rango. Satanás ha influenciado al ser humano a rebelarse contra Dios, a rebelarse contra el sistema de Dios, contra los códigos de Dios, contra la naturaleza y el propósito de Dios. A causa de esto el mundo está en una guerra y lo sepa o no lo sepa usted ha estado involucrado en esta guerra de una o de otra forma. Y para darle respuesta a esta pregunta de por qué vienen las guerras espirituales a mi vida, lo primero es que por nuestra rebelión y malas conductas se abren puertas. Lo vemos allí en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira que aquí vemos rebeldía, aquí vemos un acto de rebelión, aquí vemos un acto de pecado que abre puertas. Las malas conductas y la rebelión de nuestro corazón abren puertas para que se ejecuten guerras espirituales. La segunda respuesta es porque las tinieblas quieren detener nuestro destino profético. Ellos iban a Canaán, ellos iban a la tierra prometida, y el propósito del enemigo por encima de los detalles es detenernos, que no lleguemos a cumplir el propósito de Dios. Tú cargas un propósito divino encima. Tú llevas una palabra profética que se debe ejecutar. Tú tienes un destino que te espera. Tú naciste con un propósito en Dios. Tú tienes un porqué y debes cumplirlo en tu vida. El enemigo va a querer detenerte en todo tiempo, en todo momento y fuera de todo momento. Él va a estar atacándote para que no cumplas el propósito, para que no llegues a donde Dios te dijo que ibas a estar, a donde Dios te diseñó y a donde Dios te posicionó. El enemigo va a atacarte, el enemigo va a enfrentarte para distraerte, para desenfocarte, para que no llegues al lugar que Dios destinó para ti como tu destino profético. De tal forma que tenemos que estar claros, como dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se opone y se levanta. ¿Estamos claros en eso? Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, estando claro esto, va a haber oposición, va a haber ataque, va a haber lucha, va a haber conflicto, va a haber enfrentamiento, pero tú vas a salir vencedor de la mano del Señor. Tú vas a salir vencedor con la ayuda de Dios. Y poniendo en práctica estos 7 códigos de guerra, aspectos para lograr la victoria en las manos del Señor, para lograr el éxito en las manos del Señor. Por eso el primer código en este día es el código de la obediencia. El código de la obediencia, la obediencia de Josué. Estoy convencido que la obediencia produce bendición, que la obediencia abre la puerta de la prosperidad, pero también la obediencia produce protección. Dice que la Biblia que Moisés le dijo a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Sal a pelear sin armas, sal a pelear sin entrenamiento y sal a pelear sin un equipo. No había un equipo de guerreros que sabían lo que iban a hacer, no había un entrenamiento previo y tampoco habían armas, no estaban dotados de ningún arma para la guerra. Pero Josué recibe la orden y la obedece. Él pudo haber puesto objeción en esto, pero no puso ninguna objeción. Él decidió obedecer a la palabra que venía de parte de su líder, de parte de Dios. Yo llamo a Josué
el comandante del desierto, un líder, un hombre dispuesto a defender el pueblo, un hombre que pelea por su familia, que pelea por la iglesia, un hombre dispuesto, aun cuando no tiene la experiencia, aun cuando no tiene la herramienta, aun cuando no tiene todo a su favor, él está convencido que con la ayuda de Dios es suficiente para lograr una victoria. Y yo quiero impartir eso sobre tu espíritu en este día. Con la ayuda de Dios, aunque no tengas la experiencia, aunque no tengas la capacidad, aunque no tengas las herramientas, Dios va a pelear a tu favor y tú vas a salir vencedor de lo que estás enfrentando. Le dice, busca líderes militares para que te ayuden. Buscar líderes militares, espiritualmente hablando, para que peleen con nosotros no es fácil. Hay que pasar por etapas, hay que pasar por circunstancias, hay que pasar por procesos para poderlo lograr. Las órdenes a nivel militar, sobre todo en guerra, nunca se contradicen, nunca se cuestionan, nunca se ponen en duda, ni se razonan, mucho menos se van a discutir. Solo se tienen que cumplir por encima de lo que sea. El militar debe obedecer una orden superior. Una orden no obedecida en guerra es motivo de muerte, de encarcelamiento, de enjuiciamiento. Por eso cuando Dios te da una orden, tú debes confiar, tú debes creer y debes avanzar. La obediencia a tu superior, la obediencia a tus autoridades espirituales, la obediencia a tus autoridades físicas, civiles, religiosas. Debemos caminar en obediencia. Josué tuvo una gran victoria porque se dejó guiar por la mano de Moisés y Moisés estaba siendo guiado por la mano del Señor. Segundo código que quiero hablar en este día es la posición de Moisés. La posición del líder, la posición del hombre y de la mujer de Dios. ¿Qué posición tienes? ¿Qué posición estás tomando? Dice la Biblia, yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés propuso la idea de subir a un lugar alto para poder observar la batalla desde ese lugar, para poder ver desde el lugar donde estaba la guerra, la batalla. Esto significa espiritualmente que en momentos críticos todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe subir a lugares altos. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que quiere ganar sus batallas, que quiere vencer al enemigo, no puede quedarse en la misma posición. Tiene que subir al collado, tiene que subir a la montaña, tiene que subir de nivel, tiene que subir a nuevas dimensiones en Dios. Y era lo que Moisés estaba haciendo. Dejó a Josué encargado de la batalla en la tierra, en el lugar plano, y él se fue a un lugar alto donde podía observar la batalla, y desde allí él iba a proclamar la batalla, la victoria. Él desde allí iba a levantar sus manos y iba a bendecir el pueblo. Desde allí él iba a conectarse. Él era el intermediario del pueblo y Dios. Moisés desde la cumbre está haciendo una conexión con el cielo. Yo llamo a esto sentado en lugares celestiales. Debería preguntar, ¿desde dónde estás peleando? Debería preguntar, ¿dónde estás sentado? ¿Qué posición tienes frente al pecado, frente a la vida, frente a la familia, frente a la iglesia, frente a la santidad? ¿Desde dónde estás peleando? Porque desde donde estés peleando, te voy a decir si ganas o pierdes. Es importante definir tu lugar espiritual de guerra, porque es muy diferente cuando peleamos en el nombre de Dios, desde el lugar de Dios, a cuando peleamos desde nuestra óptica, desde nuestro razonamiento, desde nuestro intelecto, desde nuestra manera de ver las cosas, desde nuestra naturaleza. Por eso a veces perdemos grandes batallas, porque lo hacemos a nuestra forma, desde nuestra posición humana pecadora. Cuando conocemos nuestra identidad y nuestra posición ganada por Cristo en la cruz del Calvario, luchamos y ganamos y vencemos. Tenemos victoria. ¿Dónde te metes en tiempos de guerra? Debería preguntar, ¿dónde te metes cuando tienes amenazas? Cuando hay conato de violencia. ¿A dónde corres? ¿A quién le pides ayuda? Debes de entender que ya
Él ganó, y estoy hablando de Cristo, ganó mis batallas en la cruz del Calvario. Él me ha entregado un nombre que es más que vencedor. Él me ha entregado una posición en el reino. Yo debo pelear de allí, yo no debo bajarme. Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. Desde allí debes pelear. Desde allí debes proclamar tu victoria. Desde allí, desde tu posición, tú eres una hija o un hijo de Dios. Pelea desde tu posición. No te salgas de tu posición. Y cuando vengan momentos críticos, en vez de bajar, en vez de esconderte, en vez de claudicar, tienes que subir al collado, tienes que subir a nuevos niveles. Es una demanda de subir al monte a buscar el respaldo y la cobertura del Dios Todopoderoso. Código número 3, la autoridad en las manos de Moisés. Este código número 3 lo llamo la autoridad en las manos de Moisés. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, y la vara de Dios en mi mano. Fue lo que dijo Moisés cuando dio las órdenes. Subiré al monte, subiré al collado, y la vara de Dios en mi mano. Mira que cuando estudiamos la vida de Moisés y la vara que él tenía, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia se le conoce como la vara de Moisés, pero en algún momento Dios le cambió el nombre y se llama la vara de Dios. La vara que fue un símbolo, una señal, cuando Moisés dijo, Señor, si no me creen, cuando él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y si no me creen, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu vara? Una vara. Esa vara fue una señal de poder, de autoridad que le entregó Dios a Moisés. La transformación de la vara de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 4 nos deja claro que en ella contenía un poder extraordinario de Dios. Es el instrumento usado por Moisés varias veces para ver la gloria de Dios, para ver la mano poderosa de Dios. Quiero decir que Dios usa lo que tenemos en nuestras manos. Dios va a usar tu talento, tus habilidades, tus destrezas, tus estudios, tu conocimiento, tu carácter, tu experiencia para Él glorificarse. Dios a veces no nos manda a buscar cosas externas, sino más bien nos enfoca a utilizar lo que tenemos en la mano. Quizás estás detenido, perdiendo tu batalla, esperando la ayuda, esperando una herramienta, esperando una vara, esperando una dotación especial. Y Dios en este día te dice, pelea con lo que tienes en la mano. Pastor, yo solamente me sé un solo versículo, pelea con ese versículo. Pastor, yo solamente sé orar 3 cositas, ora con esas 3 cositas. Utiliza lo que tienes en la mano. Dale valor, dale autoridad y darle poder a eso que Dios te ha entregado en tus manos, y con eso sirve a Dios, pelea tus batallas. Pastor, yo lo que sé es cantar, canta, pelea tu batalla cantando. Pastor, yo sé predicar, predica. Pastor, yo lo que sé es orar, ora. Pastor, yo lo que sé es ofrendar, ofrenda. Pastor, yo lo que sé es darle al pobre, dale al pobre. Utiliza la generosidad, utiliza lo que Dios te ha entregado, lo que tengas en la mano, utiliza lo que Dios lo va a usar para ganar tu batalla. Será un instrumento en tus manos, y eso será una evidencia de lo que Dios va a hacer. Usa lo que tienes en tus manos. Código número 4. La unión de los líderes. El poder de la unión, el poder de estar unido a gente que piensa como tú, que habla como tú, que tiene el mismo espíritu que tú, que va para donde tú vas. Josué, Moisés, Aarón y Hur son los personajes principales de esta lectura bíblica. Estaban en acuerdo, estaban unidos, tenían un mismo propósito y un mismo sentir. Estaban caminando hacia un mismo lugar. El poder de hacer amigo y tener buenas relaciones. Mira que Josué se queda en la batalla, pero dice la Biblia que Moisés subió a la cumbre del collado con Aarón y Hur. Y Aarón y Hur son los que Dios utiliza para que levanten las manos en algún momento cuando Moisés se cansaba. La Biblia dice que es mejor 2 que 1. Que si el uno cae, no hay nadie que lo levante, pero cuando andan 2 y el uno cae, el otro sirve para levantarlo. El poder de hacer equipos, excelente. Estamos llamados a vivir en armonía. Estamos llamados
para vivir en sociedad. Estamos llamados para formar equipo. La iglesia no es un ente que camina solitario. Tu familia no es un ente que camina como el llanero solitario. No, tú necesitas hacer equipo en la familia. Tú necesitas hacer equipo en la iglesia. Tú necesitas hacer equipo en tu trabajo, en tu liderazgo, en la empresa, en la comunidad o sociedad donde vives y te desarrollas. La verdad, volvemos a insistir en el poder de relacionarnos con las personas correctas. Debemos relacionarnos con las personas correctas. Debemos hacer vínculos de amistad, vínculos de influencia con gente capacitada que puede entrenarnos, que puede ayudarnos, que puede sostenernos, que puede levantarnos, que pueden apoyarnos en el propósito y en la visión que Dios nos ha entregado. En esto consiste, en este punto, en la unión de los líderes correctos, en la unión con la gente correcta, la que está contigo, la que te apoya, la que te impulsa, la que cree en ti, la que te obedece, la que acepta tus errores, pero también acepta tus virtudes. Por eso es que debemos renunciar a las relaciones tóxicas, a las relaciones prohibidas, a la gente que nos daña, que no nos influencia, que nos trae atraso. Hay gente que nos atrasa, hay gente que nos detiene, hay gente que nos roba la bendición, y por ello debemos deshacernos de esos círculos viciosos y caminar con gente de acuerdo al propósito. Cuando te conectas con gente que tiene tu propósito, ellos tienen la capacidad de acelerarte, vuelvo y repito. Por eso debemos escoger bien con quién hacemos equipo, con quién hablamos, quiénes son las personas que nos influencian, que nos enseñan, que nos modelan, que nos mentorean, que nos dirigen en nuestro propósito hacia el camino o el destino profético que Dios ha trazado para nosotros. Observa bien con quién haces alianzas. Debo preguntar en este día, ¿quién ejerce influencia sobre ti? Porque quien ejerce influencia sobre ti tendrá autoridad también sobre ti, y lo que esa persona haga, tú terminarás haciéndolo luego. Descubre el poder de la unidad. Cuando estamos unidos, no nos pueden vencer. Escoge bien tus amistades, escoge bien a tus mentores, escoge bien la gente que te va a influenciar, escoge bien la gente que vas a seguir, porque ellos van a determinar si llegarás o no a tu destino profético, siempre y cuando sean gente que Dios haya traído a tu vida para tu bendición. Código número 5. La actitud en medio de la guerra. Mira que en este pasaje nos vamos a encontrar con la escena donde Moisés se cansa y Hur y Aarón le levantan las manos, es decir, la escena de las manos levantadas. Pastor, ¿qué significa las manos levantadas? Estoy seguro que tú lo sabes. Significa victoria. Significa declarar el poder de Dios, la autonomía de Dios, y confiar en una victoria que Dios tiene para nosotros. Mi cara, mi actitud cambian las cosas. Debemos observar con qué cara estamos enfrentando la vida, con qué cara estamos enfrentando los problemas, con qué actitud estamos enfrentando las circunstancias. Si no tienes la actitud correcta, si no tienes la cara correcta, cámbiala. Debes cambiarla, debes transformarla, porque como dice el dicho, al mal tiempo buena cara. Quiere decir que tienes que tener una buena actitud frente a los obstáculos, por muy adversos que sean, por muy contrarios que sean, por muy difíciles que sean. Tienes que tener una actitud diferente. Tienes que tener la actitud de un guerrero, de un valiente, de un hijo de Dios. Uno de los secretos de los vencedores, de los campeones, es la actitud con que enfrentan los retos y los desafíos. Hay quienes tienen una actitud de derrota antes de ir a la pelea, antes de enfrentar a los enemigos. De ser así, es casi imposible vencer. No podemos ir a una batalla pensando que vamos a empatar o vamos a perder. Tenemos que ir en fe, creyendo que el Dios que está con nosotros, que nos llamó, que nos ha sostenido hasta el día de hoy, seguirá sosteniéndonos y seguirá regalándonos victorias siempre y cuando caminemos de la mano de Él. Tu actitud frente a la vida, a la familia, a las finanzas,
en sí, en la guerra, determinará tu victoria y tu conquista. ¿Qué actitud tienes? Debería preguntar. ¿Qué actitud estás teniendo en los últimos 15 días, en los últimos 30 días, en este año? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo has enfrentado los procesos? ¿Cómo has enfrentado tus crisis? ¿Cómo has enfrentado tus responsabilidades? ¿Cómo has enfrentado tu amor hacia tu familia? Los campeones se conocen desde lejos, solo por la actitud que poseen y el plan de entrenamiento de alto nivel que ellos ejecutan. Lo que me lleva a decir: dime tu actitud y tu plan de acción y te diré el tamaño de tu victoria. Por lo tanto, debemos mejorar la actitud, debemos de mejorar el plan de acción, debemos de enfrentar con la actitud correcta al enemigo, porque con las manos abajo es sinónimo de derrota. Sentado en la esquina llorando, en la esquina de la casa, con la cara de lamento, con los ojos de nostalgia, con el rostro palidecido allí, con lágrimas corriendo por nuestra mejilla y nuestra angustia encima y nuestro miedo y nuestros temores, cruzado de mano, sentado en el suelo. Esa no es una actitud de un hijo de Dios correcta. La actitud correcta es las manos levantadas, puesto en pie, en los ojos en el cielo. No importa que hayan lágrimas en tus ojos, pero tu mirada puesta en el único que puede transformar tu hogar y cambiar tu realidad. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso tienes que cambiar la actitud, revisar cuál es la que traes y tomar la actitud correcta. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta tus manos y glorifica a Dios. Levanta tus manos y cree por encima de la circunstancia, de los procesos, de las circunstancias, por encima de las adversidades. Debemos creer que somos más que vencedores. Código número 6. El descanso en la piedra. La piedra representa la palabra de Dios. Y la pregunta obligada en este punto es: ¿dónde estás descansando? ¿Sobre qué estás descansando? Hay gente que descansa sobre la palabra de los políticos, sobre la palabra de una tía millonaria, sobre la promesa del vecino, sobre la palabra de un esposo, de una esposa, de unos hijos, de unos padres, en la palabra de un pastor o en la palabra de un profeta. Y descansan sobre esa palabra. La pregunta mía vuelve a ser: ¿dónde estás descansando? Porque no es normal que descanses en algo que no tenga solidez. Debes descansar en algo que tiene solidez, y lo que tiene solidez en este caso es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Debes descansar en la palabra de Dios, debes descansar en las promesas de Dios, debes descansar en lo que es inconmovible, que es el reino de Dios. No puedes descansar en cualquier cosa, en cualquier lugar o en cualquier persona. Dos enfoques desarrollaremos aquí. El uno tiene que ver con el descanso. Debemos descansar. No todo puede ser guerra y guerra y guerra y guerra y trabajo y lucha y lucha. Debemos descansar y dejar que Dios pelee por nosotros, porque hay una promesa. Dice la palabra del Señor: está quieto que Él peleará por nosotros. Entonces dejemos que Dios trabaje, dejemos que Dios pelee. Dejemos que Dios enfrente a nuestros gigantes y los destruya. Dejemos que nuestro Dios venza a nuestros enemigos. Él va a hacer por nosotros. El otro enfoque es: ¿dónde vamos a descansar? Porque si estamos claros que hay que descansar, la pregunta es ¿dónde? Porque no en todo lugar se puede descansar. No en toda circunstancia se puede descansar. Y no con toda persona se puede descansar. No puedes hacerlo en cualquier sitio. Para descansar hay que buscar el lugar correcto y las personas correctas. Descansa en la palabra de Dios y sus promesas. Tienes donde descansar, tienes donde refugiarte. No descanses en las palabras de personas infieles, injustas, indolentes, indiferentes. Tú tienes un Dios que además de ser Dios es tu Padre, y que además de ser tu Padre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Confía en Él, descansa en Él
y tendrás la victoria. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que Él nos hará descansar. Por eso tenemos que tomar descanso. A veces nos vencen y somos vulnerables a los ataques porque estamos cansados, porque enfrentamos una guerra estando cansados, porque hemos salido de otra y hemos salido de otra, y quizás esa sea tu situación, que vienes saliendo de una guerra, de otra guerra y de otra guerra, de una batalla para entrar en otra batalla, y no te has tomado tiempo para descansar, tiempo para restaurarte, tiempo para reponerte, tiempo para ser transformado, para ser instruido, para ser direccionado, pero sobre todo para ser impartido de nuevas herramientas. Tienes que descansar, pero descansa en la palabra del Señor, en las promesas de Dios. Descansa alrededor de gente que va a proteger tu descanso mientras tú te sientas a descansar. Código número 7 y último código de este mensaje: la constancia de Josué en la pelea. La constancia. Dice la Biblia que pelearon y tuvieron que pedir un milagro. Tuvieron que apelar a un milagro. Tuvieron que pedirle a Dios que sucediera algo sobrenatural para tener una victoria completa. Hay que pelear hasta que llegue la noche, o hasta que llegue el otro día, o hasta que se acabe. Esto no termina hasta que termina. Pelea hasta que tengas la victoria y no te rindas ante la circunstancia. Siempre tienes que tener extendida la bandera de victoria. Debemos aprender de los valientes de David. Dice la Biblia que hubo una pelea y uno de ellos tuvo la espada en su mano y no la soltó. Aunque se cansó, no la soltó. Y peleó hasta el final. No te rindas, no huyas, no renuncies. Sigue peleando. En el nombre del Señor vas a vencer. Dice la Biblia que el que persevera, vence. El que persevera hasta el fin, ese alcanza la victoria. Nunca bajes las manos, no te desanimes, no sufras. Pelea confiadamente de que Dios va de tu lado, va a hacer un milagro. Si las circunstancias no están a tu favor, Dios va a voltear la circunstancia. Dios va a confundir a tus enemigos. Dios va a obrar de una forma milagrosa y extraordinaria. Dios va a provocar un milagro poderoso. Por eso no puedes renunciar, por eso no puedes huir, por eso no puedes dejar de pelear. Dios hará un milagro sobrenatural. Si ves tu actitud, tu fe, tu ánimo, tu compromiso, tu fidelidad, algo sorprendente ocurrirá que permitirá que ganes y obtengas una gran victoria. Sigue peleando la buena batalla de la fe. No te rindas. No te rindas, sé constante, no seas intermitente en lo que haces. La victoria está en aquellos que perseveran, que no entregan la victoria fácilmente, que pelean hasta el final. Me gusta el tipo de fanático que espera hasta el último minuto, hasta que el árbitro pita al final del encuentro, para ellos celebrar, para ellos gritar, para ellos obtener la victoria. Hay gente que cuando ve el mal resultado empieza a irse del estadio. Hay gente que cuando ve el mal resultado apaga el televisor. Hay gente que cuando ve el mal resultado en su equipo ya se desanima, le da rabia, no tiene carácter y huye y dice: no, yo no voy a seguir viendo. Pero ¿sabes algo? Hay algunos que quedan hasta el final, y muchas veces en el último minuto algo sucede y Dios produce un milagro. Entonces terminas ganando, terminas vencedor. Este punto es para enfocarte, este punto es para animarte, este punto es para decirte: no sueltes la toalla, sigue peleando. En el verso 14, Éxodo 17, verso 14, vamos a conseguir un verso extraordinario. Dice: más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo que ocurrió en esta batalla, para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Mira que Dios le dice a Moisés que esto lo tienen que escribir en un libro. Lo que ocurrió en esta batalla se tuvo que escribir por orden de Dios. Estaba dejando Dios acá unos códigos, una enseñanza
que iba a repercutir en el día de hoy en nuestras vidas para nuestras luchas diarias. Estos 7 aspectos que hemos tocado el día de hoy van a bendecir tu familia, van a bendecir tu vida, van a cambiar tu posición en cuanto a la guerra. Número 1, haciendo una síntesis final. Número 1, tienes que entender que la obediencia es necesaria. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a tus autoridades. Número 2, tu posición. No cambies tu posición, no cambies el lugar donde Dios te ha puesto. Pelea desde el lugar que Dios te asignó. Número 3, la autoridad en las manos de Moisés es importante. Es decir, pelea con lo que Dios te ha entregado en las manos. Utiliza las herramientas que Dios te ha dado. Número 4, nunca olvides de asociarte con gente correcta. Únete con un equipo correcto. Únete con personas que vayan hacia el lugar donde tú vas y puedan apoyarte en el ministerio. Número 5, cambia la actitud si no es la correcta. Tienes que enfrentar cada circunstancia con la actitud correcta, con la cara correcta, con el impulso correcto, con la fe correcta. Tienes que saber que tu actitud en medio de la guerra determinará tu victoria. Número 6, toma tiempo para descansar. Descansa, pero no descanses en cualquier lugar. Descansa en la palabra de Dios, descansa en las promesas de Dios, descansa con la gente correcta que puede cuidar tu descanso. Porque hay gente que no cuida tu descanso. Cuida de tener alrededor de ti personas que puedan cuidarte cuando estés débil y cuando tengas que descansar. Y por último, sé constante en lo que emprendes. Sé constante en la oración, sé constante en tu vida de santidad, sé constante en la lucha y en la batalla por tu familia, sé constante en lo que Dios te ha entregado. No renuncies, no salgas huyendo, no abortes el propósito de Dios por muy difícil que sea. Aprende de esta enseñanza de la palabra del Señor y estoy seguro que vendrán días de bendición para ti. Tienes que seguir caminando como un campeón, verte como un campeón y obtendrás la victoria en las manos del Señor. Quiero finalmente decirte que el propósito que Dios puso en ti es poderoso, que lo que Dios te ha entregado es grande, que el destino que Dios puso o trazó para ti es maravilloso. No renuncies a Él, sigue peleando, avanzando, creyendo que el Dios de paz, que el Dios todopoderoso te va a dar la victoria. Dios te bendiga.